Hola, bienvenidos a una nueva clase de Historia y Ciencias Sociales. El día de hoy mi clase va dirigida para mis alumnos de primero de bachillerato, paralelo A, B, C y D del Colegio Técnico Ecuador. Recuerden que con ustedes hemos estado hablando acerca del Imperio Romano y el día de hoy vamos a continuar trabajando con nuestras clases. Vamos a hablar acerca de la caída de este gran imperio. Recuerden que ya habíamos hablado del origen, de la formación, de cómo era la vida de los hombres y las mujeres en Roma. Hablamos cómo pasa a formar una república, luego de república pasa a ser un gran imperio y ahora vamos a ver cómo se desintegra este imperio, es decir, cómo cae el imperio romano. Para poder empezar hablando acerca de este tema, voy a definir la destreza que quiero lograr con ustedes el día de hoy. Nuestra destreza es analizar las contribuciones del derecho romano al sistema jurídico ecuatoriano. Esto, como ustedes se podrán dar cuenta, prácticamente es una secuencia de las clases que ya hemos estado nosotros logrando. Para poder seguir el hilo de la clase, vamos a hablar de la desintegración del imperio, la división y final del imperio y cómo fueron las ciudades en Roma. Empezamos. Mire, vamos nosotros a decir que la crisis del Bajo Imperio fue prácticamente el nombre que se utilizó para poder definir todo este contexto de caídas de este territorio. Prácticamente nosotros nos centramos en el siglo III. Recuerda que habíamos hablado nosotros que en el siglo I y el siglo II, perdón, se vivió una gran estabilidad, una gran paz, un auge económico, un proceso donde Octavio Augusto logró mantener a Roma como uno de los imperios más importantes y más influyentes del mundo. En el siglo III empieza a enfrentar una serie de cambios importantes. Estos cambios fueron políticos, fueron económicos, fueron internos y fueron externos. Es decir, es por ello que se le conoce como la crisis del Bajo Imperio. Se dieron muchísimos problemas en cuanto a las fronteras, en cuanto al ámbito limítrofe. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que cuando finaliza la conquista, el ejército trató de mantener los límites del imperio intactos. Recuerde que se convirtió en un imperio muy amplio, muy grande, prácticamente rodeaba todo el mar Mediterráneo, de tal manera que cada vez se hizo más y más y más difícil poder tener controladas a las provincias. Y recuerda que también habíamos hablado que para poder controlar todo el territorio se dividió en dichas provincias con el objetivo de enviar un representante del emperador a cada una de ellas y que se encargue de dirigir. Como fue muy difícil, empezaron los germanos a aprovecharse de este contexto y los germanos cada vez invadían más parte del territorio. Atacaban con más frecuencia tratando de debilitar al ejército romano. Recuerde también que habíamos hablado que el ejército romano era extremadamente grande y las fronteras de Asia sufrieron, por otra parte, ataques de los persas. Entonces, mire, los germanos empezaron a atacar de a poquito algunas provincias romanas y los persas aprovechan estos ataques y estratégicamente empiezan a atacar también las fronteras que iban del lado de Asia. De esta manera, Roma empieza a dividir su grupo de soldados, sus legiones, sus centurias, recuerda que habíamos hablado de eso, y a enviarles a diferentes partes para que ellos puedan seguir combatiendo. Y esto causó muchísima inseguridad en las partes de la frontera, porque recuerde que generalmente en las fronteras es donde se da algún tipo de disputa, algún tipo de guerra. Aumenta el poder del ejército. Como la gente estaba viviendo en una gran incertidumbre y veía que los emperadores prácticamente no funcionaban, no estaban haciendo lo que tenían que hacer, ¿qué sucede? Empiezan ellos a dar todo el apoyo a los soldados, al ejército. Y la gente empieza a decir, perfecto, los emperadores no están haciendo nada. Los que nos están brindando protección a nosotros y a nuestro territorio es prácticamente el ejército.
Así que empiezan a desconocer la figura del emperador y empiezan a mostrar muchísimo respaldo hacia los militares. Es decir, los militares empezaron cada vez a tomar más fuerza y la figura del emperador empezó a debilitarse, empezó a caer, empezó a perder poder, empezó a perder influencia. De esta manera, los generales vieron una gran oportunidad de poder ellos tomar el control y poder ellos empezar a gobernar a su antojo. Es así que ahora los militares tenían la potestad de nombrar o destituir emperadores. Empezó un proceso de anarquía militar. Y en el siglo III, en tan solo 50 años, pasaron 39 emperadores. Imagínense cómo fue esta inestabilidad política, inestabilidad que trajo serias consecuencias que les llevó a enfrentarse a una crisis. ¿Y cuáles fueron las causas de esta crisis? Primero, la disminución del comercio. Recuerde que si las fronteras eran atacadas, el comercio que se ejercía en las zonas fronterizas estaba siendo puesto un alto, puesto una barrera. Y la gente que vivía en estas fronteras empezó a salir de esos lugares para poder precautelar su integridad. Como ya les dije, esta inseguridad de fronteras generó muchísimo desbalance económico. Los gastos del ejército. El ejército era muy grande, muy numeroso y la gente tenía que pagar gran cantidad de impuestos. Cada vez los impuestos iban subiendo para poder mantener los gastos del ejército. A la gente, de cierta manera, esto empezó a afectarle, empezaron a quedar cada vez más pobres, cada vez sentirse más abandonados por parte de su gobierno. Y esto generó muchísimos conflictos, muchísimos descontentos. Se dio también inseguridad en el campo porque los soldados tenían ya que estar específicamente en puntos estratégicos para poder detener los combates. El campo quedó totalmente desprotegido y es aquí donde se vivió muchísima inseguridad. Empezaron a subir los precios de productos porque cada vez eran más escasos. Como eran cada vez más escasos y muy caros, la gente cada vez tenía menos oportunidades de conseguirlos. Las tropas empezaron a saquear provincias porque sus sueldos no eran pagados como de costumbre con regularidad. Por lo tanto, lugar donde ellos iban empezaban a saquear con el objetivo de acumular riqueza, de obtener alimento y en algunas circunstancias también de obtener protección. Entonces, mire cómo el mismo ejército se encargó de volcarse en contra de su pueblo y esto prácticamente generó una gran división. ¿Cuándo se da la división y fin del imperio? Prácticamente esto se vivió durante los siglos III y el siglo IV también. Aumentaron muchísimas diferencias entre Roma Oriental y Roma Occidental. El emperador Teodosio decidió dividir a Roma en dos partes. Nosotros podemos ver aquí en el mapa, tenemos Roma Oriental y Roma Occidental. Entonces, miren, era un gran imperio y deciden dividirle en la mitad. La una parte pertenecía prácticamente a Europa y la otra quedó perteneciendo al continente asiático. ¿Cómo eran las ciudades en Roma? Las ciudades tenían más de 1 millón de habitantes, es decir, estaban muy pobladas. Las ciudades también se convirtieron en centros políticos, en centros económicos, en centros culturales, en centros de desarrollo de las artes, entre otras cosas, como también ya lo habíamos mencionado en la clase anterior. Las ciudades estaban rodeadas por murallas para evitar así la invasión de otros grupos contrarios, de otros pueblos contrarios. Generalmente las ciudades tenían una forma cuadricular, es decir, una forma cuadrada. Tenían calles principales, tenían también plazas, tenían algunos edificios públicos, es decir, estaban sumamente estructuradas. ¿Cómo vivían los romanos? ¿Cómo eran las viviendas de los romanos? En Roma había dos tipos de viviendas. Primero, la insulae y segundo, el domus, que era una insulae. Era una vivienda pequeña donde vivían las personas generalmente del pueblo, gente humilde. Eran viviendas, como podemos observar en este gráfico, que se dividían en varios cuartos o en varios departamentos, donde la gente más humilde tenía acceso
a vivir. Y tenemos los domus, que eran viviendas muy amplias, súper grandes, donde tenían muchísimas divisiones. En estas casas vivían personas de la nobleza, gente de los patricios, funcionarios, entre otros. Miren la diferencia entre una insulae y un domus. El domus probablemente era mucho más grande que la insulae y tenía menos personas. Podrían ellos tener acá un salón grande, acá las habitaciones, por acá la cocina, por acá un patio de recreación, acá tenían una pileta y vivía una familia. Entonces miren la gran diferencia. Casas de gente humilde, casas de gente pudiente que ocupaba muchísima importancia en Roma. Para finalizar, me gustaría con ustedes compartir esta actividad que ya la vamos a ver en un ratito. Voy a compartir también pantalla con un video que me pareció muy bonito, un video que les abarca todo el contenido que yo les acabo de explicar en este momento. Y me gustaría que pongan mucha atención porque prácticamente es el complemento de nuestra clase. Muchísima atención, por favor. ¿Nunca os habéis preguntado cómo una civilización que pudo gobernar el mundo, que pudo influir en millones de personas y que pudo regir el destino que todavía perdura hoy su legado, pudo caer en menos de 100 años? Hoy presentamos Roma. Y es que esta civilización ha dejado escrito su nombre para siempre en piedra. Tenemos que recordar que Roma en el siglo I era la cuna de arte, de ciencia, de leyes, de infraestructuras, de monumentos, de vías, de obras dramáticas, de todo el desarrollo del lenguaje que después se convertiría en la mayoría de lenguas europeas. Y es que no hay que olvidar que conquistaron toda la cuenca mediterránea y parte de la actual Europa. Pero, ¿qué pasó a mediados del siglo III para que un imperio tan grande se resquebrajara y cayera por completo en poco tiempo, por lo menos en Occidente? En el Imperio Romano hubo de todo. Emperadores buenos, emperadores que se morían de viejos y emperadores que les mataban. Pero a partir del siglo III esa sucesión iba a ser muchísimo más rápida y la gente duraba poco en su poltrona. Se tiende a pensar que los bárbaros fueron una panda de brutos que pasaron y mataron a todos los romanos. Eso no es del todo cierto. El Imperio Romano se fue debilitando poco a poco y la invasión bárbara fue una consecuencia lógica de todo ese despecho. Poderes en la sombra estaban actuando en contra de toda esta maquinaria perfectamente engrasada. La legión romana era lo que separaba a Roma de los bárbaros, y estos tenían que cumplir 20 años de servicio, tras lo cual podían elegir entre una villa en un territorio conquistado o elegir entre el dinero que se le prometía después del servicio. Pero las buenas tierras se acabaron terminando, así que la gente empezó a escoger el dinero, lo que causó una gran falta de liquidez, aparte de otros problemas derivados de las crisis sucesivas que se venían sucediendo. La necesidad de dinero para las legiones, para los sobornos y para otros menesteres fuera del bien común del imperio hicieron que la cantidad de dinero disponible fuera bajando progresivamente. Una de las opciones que se tomó fue rebajar el nivel de metal de cada moneda, lo que causó el deterioro del valor intrínseco de cada una. Si a eso le sumamos la falta de alimentos debido a la crisis del campo y la falta de esclavos, en parte debida también al nuevo surgimiento del cristianismo, contribuyeron positivamente a devaluar la moneda. Así que resumiendo, malos emperadores, falta de producción, legiones descontentas y una economía en la ruina, hace que todo el esplendor que tuvo Roma en su siglo más álgido se quede en nada. Si antes todos los caminos llevaban a Roma, ahora el futuro era incierto. La capital del mundo se convirtió en una capital de provincia y poco a poco el territorio se fue disgregando en pocas regiones y luego muchas. De esta nueva configuración regional y política salieron reyes, salieron clérigos, salió una sociedad que se conocería en el futuro como Edad Media o Edad de la Oscuridad. Así que un mundo brillante unido con una sociedad efervescente pasó a un mundo deprimido y que no se pudo recuperar en 1000 años. Perfecto. Miren, como ustedes pudieron observar, aquí nos habla acerca de la caída de Roma, o también conocido como el Bajo Imperio. Ahora sí, para poder concluir esta clase, me gustaría acompañar con una actividad súper sencilla que me pareció muy bonita, me pareció súper interesante, facilita para poder complementar nuestra clase, ¿ya? Lo que usted tiene que hacer es hacer la captura de pantalla de esta hojita y seguir la secuencia. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, el número 10, acá tendrá que colocar el 11, acá tendrá que colocar el 12, acá tenemos el número 15, acá tendrá que colocar el 14, acá tendrá que colocar el 16, y así sucesivamente. Usted tiene que identificar qué número va antes o va después en romanos.
súper sencillito, algo que les va a ayudar a distraerse un poco. Una vez que termine de hacer esta actividad, por favor, va a elaborar un resumen de la clase en su cuaderno. Recuerde que es su respaldo. Y también va a subir la captura de pantalla a Classroom. Tenemos aquí los códigos que le corresponde a cada uno de los paralelos. Listo, muchachos. Esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes y espero que tengamos una próxima explicación consecuencia a la clase que acabamos de ver el día de hoy. Que les vaya muy bien. Hasta una próxima oportunidad.